Isaías 9, versículo 2 y versículo 6. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Amén. Es admirable. Admirable viene de una expresión hebrea que es pele, y significa distinguido, singular, milagroso y separado. Eso significa la palabra admirable. Y nuestro Dios es absoluto, y por ser absoluto es admirable. Mire, Jesús no es simplemente un hacedor de milagros, que hay muchos que ven a Jesús como solamente el hacedor de milagros. Jesús no es solamente un milagroso. Él mismo es el milagro más grande de todos. ¿Usted puede creer que Jesús es el milagro más grande de todos? ¿O no puede creerlo? Le voy a mostrar por qué Jesús es el milagro más grande. Ustedes saben este texto, 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso es un milagro. Que Dios se manifieste en carne es un milagro. Su carácter y las obras de Él lo distinguen de los demás hombres. El Salmo dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Así lo describe el salmista. Y el profeta Isaías, cuando vemos el texto que leímos, sobre todo el 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esas dos palabras definen este admirable Señor, que maravillosamente la expresión niño nacido hace referencia a su naturaleza humana. El niño nacido, esa expresión, porque un niño nos es nacido, hace referencia a su manifestación en carne, a su naturaleza humana. Pero la expresión que sigue, que dice hijo nos es dado, entonces niño nacido igual a humano, a hombre. Hijo dado es igual a naturaleza divina. Por eso usted ve en ese texto ese juego de roles que hay tan curioso. Usted ve que dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre como Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. ¿Por qué no Rey de paz? Mira la descripción que hacen. Isaías en la profecía dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ya sabe, niño nacido, naturaleza humana; hijo dado, naturaleza divina. A partir de ahí nos muestran las características de esos dos oficios, o de esas dos naturalezas: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. ¿Por qué no Rey de paz? ¿Quién es más grande, el rey o el príncipe? El rey. El príncipe es hijo del rey. En esas descripciones usted puede encontrar entonces una doble naturaleza. Que el hijo dado y el niño nacido, aunque es el mismo, porque es el mismo, tienen una doble función. El que es hijo dado también es Padre eterno. ¿Cómo es eso posible? Bueno, por eso Jesús
no es solamente el que hace milagros y el milagroso, sino que Jesús en sí es el más grande milagro de todos, que Dios se haya manifestado en carne. Jesús entonces es 100% hombre y también perfectamente Dios. Eso aquí lo tenemos claro, ¿sí o no? Yo creo que aquí no andamos mucho en eso, ustedes son expertos en esa materia. Una mujer no pudo haber engendrado a Dios. Imposible. Por eso esas palabras que dicen María, Madre de Dios, no es posible. No es posible. María es la madre de Jesús, no es la madre de Dios. Porque es imposible que una mujer haya engendrado a Dios. Pero también igual de imposible, escuche esto, ojalá lo entienda, es que la sustancia divina, la esencia divina, pueda haber engendrado un hombre. Eso es igual de milagroso. Eso no es fácil de explicar. ¿Cómo Dios, que es completamente opuesto a nosotros, porque Dios es espíritu? ¿No leímos eso anoche? Dios es espíritu. ¿Cómo engendra a un hombre? Debió engendrar a otro espíritu. Pero eso es un milagro. Por eso, hermano, Jesús es admirable. Él es el único, Él es singular, es distinguido, Él es separado, Él no es como todos los demás, Él es diferente. Porque aún el hecho de su existencia es un milagro. Por esto a Cristo se le llama, en la profecía, Isaías dice, y llamará su nombre. Y la primera característica del nombre que da es admirable. Tenemos un Dios que es admirable. Este no es un nombre que se le da a Cristo a la ligera. Póngale ahí admirable, ahí, a ver. Ni es solo para halagarlo. Bueno, póngale ahí admirable para que Jesús se sienta bien. No, no. Él merece ese nombre. Porque nuestro Señor es admirable. Es digno de toda nuestra admiración. Mire, la vida de un anciano para algunos puede ser admirable. Para algunos. Algunos pueden admirar un árbol, un paisaje. Esas son cosas que pueden ser admirables. El mar, para mucha gente es admirable. Uy, qué cosa tan inmensa, qué tremenda expansión de agua, puede ser admirable. Algunos cuando ven un video, puede ser del universo, del vasto universo, eso es admirable. Lo que es una vía láctea, qué cosa tan admirable. Eso es admirable. Puede ser que alguien admire a los ángeles y diga, un ángel es algo admirable. Hay mucha gente que tiene incluso oraciones a los ángeles. Los admiran tanto que le hicieron oraciones. Pero yo quiero decirle esta noche, nada se compara. Ni el universo, ni los ángeles, ni el mar, ni el planeta, ni un paisaje, ni un árbol, ni la vida de alguien se compara con Jesucristo, nada. Cuando usted pone a Jesús al lado de toda la creación, Jesús sigue siendo más admirable porque Él es el creador de todo. Es decir, que si alguien dice, oiga, yo me admiro de ese mar, ¿qué pensará del que creó el mar? Uy, yo cuando veo los videos de los planetas y de las vías lácteas y todo eso, uy, yo me admiro. ¿Y qué piensa del que creó todas esas cosas y las puso a funcionar? Más admirable todavía. Uy, yo me admiro de esos atardeceres tan lindos. Pues más admirable el que es capaz de hacer esos atardeceres. Jesús es eterno, omnisciente, omnipresente, además es el creador y por eso es admirable. ¿Cómo es posible que el eterno y soberano del universo, oiga bien,
se transforme en un niño para ponerse en los brazos de María. El más grande, el eterno, el soberano del universo, decidió ponerse en un tamaño pequeño en los brazos de María. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué estará pensando? ¿Qué estaría pensando? ¿Y qué estará pensando Dios, el eterno, para hacerse un niño dependiente de una mujer? El eterno, el que nunca tiene límite. Tanto que usted ve que definitivamente el Todopoderoso, quien es el Todopoderoso, ahora está siendo sustentado por una mujer llamada María. Eso es admirable. Ese niño lloraba y María tenía que resolver por qué lloraba. Si tenía frío, si tenía calor, si tenía hambre. María tenía que resolver la necesidad de ese bebé. Uy, hermano, pero ¿cómo así? El eterno, el soberano, el rey de los cielos, en un tamaño pequeño y siendo sustentado por una humana. Así es, todo porque te amó a ti y me amó a mí. Eso es incomprensible, claro, es incomprensible, pero es admirable. Los poetas se han admirado de los cielos y se maravillan de los cielos, pero nuestro Señor sobrepasa los cielos. Los ángeles se admiraron tanto, mire, los ángeles se admiraron tanto de la creación, se admiraron tanto de cuando el hombre fue formado, se admiraron tanto de ver al Creador con la palabra hacer todo lo que hoy existe. Pero se admiraron aún más cuando vieron que el Eterno se manifestaba en carne. Tanto fue la admiración de los ángeles que la palabra registra que exclamaron a gran voz. Cuando se dieron cuenta de esa belleza, dijeron: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. ¿Cómo fue de admirable? ¿Sabe a dónde lo conocen a uno más? En la casa. En la casa es donde uno lo conocen más, ¿cierto? Uno en la calle bien, pero en la casa sí lo conocen de verdad. Y a Dios lo conocen bien en la casa de Él. Es decir, si usted quiere saber de Dios, revise la escritura que piensan los ángeles. Y los ángeles describen diciendo: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Así lo describen los que viven con Él, de santo, santo y santo. ¿Y cómo verían de admirable que ese Señor Todopoderoso se manifestara en carne, infinito y eterno, pero niño nacido de mujer? La encarnación es un misterio que ha sido revelado, pero es tan profundo que nuestros pensamientos se ahogan en ese descubrimiento, en esa revelación. Todos aquí tenemos claro, la mayoría pues, que Dios se manifestó en carne y que esa manifestación es Jesús. Pero de allí que podamos explicarlo, de allí que pudiéramos decirle a un médico científicamente qué pasó, que alguno de ustedes pudiera explicar qué significa la expresión "y el Altísimo hizo sombra en María". Eso no se puede explicar, por muy inteligente que usted sea. Y quienes han intentado explicarlo han cometido errores, porque un milagro no tiene explicación. Un milagro es algo inexplicable, y el más grande milagro es la manifestación de Dios en carne.
El que ha sostenido el universo por siempre, ahora estaba siendo cargado. Eso es admirable. El que es Rey de reyes y Señor de señores, perdóneme que lo diga de esta manera, ojalá nadie se ofenda, ahora es un pobre carpintero. Eso es admirable. El que es la fuente de todo, sentado rogándole a una mujer que le dé un poquito de agua. Eso es admirable. El que nunca se adormece ni se duerme en la proa del barco dormido porque estaba cansado. Eso es admirable. El que nadie se puede acercar porque su gloria lo despedazaría, ahora siendo cacheteado. Eso es admirable. El que solo con el aliento de su boca le infundió vida al hombre, ahora era tratado de hijo del diablo y de mentiroso. Eso es admirable. Cuando tú admiras todo esto, entonces puedes encontrar razones para darle alabanza al que es absoluto. El admirable se sometió al escarnio de sus enemigos. Permitió que esos hombres salvajes lo atacaran. No se vengó de los que le injuriaban. Yo lo creo, pero no lo entiendo, porque eso es admirable. Que enmudeció y no abrió su boca. Admirable. Me amó y sufrió por mí. Yo lo creo, pero que lo entienda, no lo entiendo. Que me amó, sufrió y se entregó por mí, yo no lo entiendo. ¿No había gente mejor? Pues claro que sí, seguro que sí. ¿No habían otros mejores? Claro, pero lo hizo por mí. No lo entiendo, pero para mí es admirable. Por eso alabo y bendigo a Jesús por todo lo que ha hecho por mí. Usted puede creer que el que sostiene el universo en su mano ahora está colgado en una cruz. Admirable. Eso es admirable. ¿Cómo pudo Dios tomar la decisión de quitar su corona brillante y ponerse una corona de espinas que traspasaron su sien? Es admirable. ¿Cómo hubo alguien que sufriera tanto como Jesús? Que la Biblia lo describe como varón de dolores, experimentado en quebranto. Para aquellos que piensan que sufren mucho, porque hay gente que dice que no ha sufrido nadie más que ellos. Le tengo una noticia: Jesús ha sufrido aún más que lo que ha sufrido usted y yo juntos. Así que ese varón de dolores, experimentado en quebranto, molido por nuestro pecado, sufrió nuestros dolores. Admirable. Eso es admirable. Que el que no conoció nunca el dolor lo experimentó, ahora decide experimentarlo porque nos amó a ti y a mí. José de Arimatea y Nicodemo lo llevan a una tumba. El eterno Dios, ese Dios creador de todo, ahora en esa manifestación de carne está muerto. Le levantan la mano y se le cae porque está muerto. No hay señal de vida en él. Muerto. Eso también es admirable. Oiga, ¿sabe que yo alguna vez prediqué de un mensaje sobre la muerte de Jesús que se llama el milagro de su muerte? Porque que Jesús muriera fue un milagro, porque Jesús no podía morir. Jesús no podía morir. ¿Usted sabe por qué tenemos nosotros muerte? Por el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Adán y Eva no fueron programados para morir. Ellos fueron creados inmortales. Pero como pecaron, entró la muerte. Así que el que muere es porque es pecador. Pero Jesús no cometió pecado.
Jesús no cometió pecado. Así que Jesús es inmortal. Él no cometió pecado. La pregunta es, ¿por qué pudo morir? ¿Usted me entiende lo que le digo? Mire, si Adán no peca, Adán estuviera con nosotros hoy. Si Adán no peca, no, imposible, entonces sería un cuchito ahí. No, no, porque la vejez también vino por el pecado. La enfermedad vino por el pecado. La fiereza en los animales vino por el pecado. Antes el león no atacaba, era herbívoro. No era la fiera que conocemos hoy. Por eso el hombre era el señor ¿de qué? De todo. Pero cuando el hombre peca, pierde todos esos privilegios. Pero Jesús no pecó. Por lo tanto, eso dice la Biblia mía, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Explíqueme entonces, ¿por qué lo pudieron matar? Porque es un milagro. Es el milagro de su muerte. Nosotros pedimos milagros para vivir. Él hizo un milagro para poder morir, para darnos la posibilidad de que nosotros no muramos eternamente, sino que si creemos en Él, resucitaremos cuando Él venga y nos llevará a su eternidad. Todo eso es posible por el milagro de su muerte. Ojalá usted que estudia la Biblia estudie bien para que pueda descubrir que la muerte de Jesús nosotros la vemos como en las películas. Ay, pobrecito, ay, mire, ay, qué pecado. Pero el milagro que Jesús estaba haciendo para poder morir es impresionante. Porque es que Jesús no pecó. Él no pecó jamás. Por lo tanto, la sentencia de la muerte no estaba sobre él. Por eso es que Pablo, entendiendo esto, dice: así como el primer hombre nos trajo la muerte, entonces el postrer hombre, ese segundo Adán, como algunos lo llaman, él nos trajo ¿qué? La vida. Adán es un muerto, pero Jesús es un espíritu vivificante. Oiga, qué milagro los que hace Jesús. ¿Cree usted que cuando uno entiende eso, tendrá necesidad de que alguien le diga a uno: hermano, alabe a Dios, hermano, apláudalo, hermano, hágale culto? No, cuando yo entiendo esto, yo sé por qué alabo a Dios. Es que Él es admirable. Mire, los judíos atestiguaron que Jesús estaba muerto. Ellos se dieron cuenta, pusieron guardias en su tumba y dijeron: cuídenlo muy bien para que sus discípulos no vayan a robar su cuerpo. Así lo dijeron. Pero Dios no permitió que su santo viera corrupción. Él es la muerte de la muerte y también el escape del infierno, y por eso resucitó al tercer día con poder y gloria. Por eso es admirable. ¿No ha visto usted que todos los que resucitaron necesitaron a alguien que los llamara? Todos. ¿Cuántos resucitados hay en el Antiguo Testamento? 3. ¿Cuáles 3? Entonces tenemos el hijo de la viuda de Sarepta, la que se encontró con Elías, ¿correcto? Tenemos el hijo de la tsunamita, que se encontró con Eliseo. ¿Estamos bien ahí? Eso nos da: el hijo de la viuda de Sarepta era un joven, el de la tsunamita un niño. Y recuerde que el tercer resucitado del Antiguo Testamento fue uno que llevaron a sepultar en tiempo de guerra, y lo llevaban para sepulcro, pero se formó la balacera más tremenda y los sepultureros dijeron: este ya está muerto, nosotros no. Y lo soltaron ahí y salieron corriendo. Y el cuerpo empezó a rodar y cayó en el hueco donde estaba Eliseo, en calavera, en un esqueleto. Y ese muerto tocó los huesos de Eliseo y resucitó. ¿Se imagina la escena? De pronto la viuda preguntándole a los sepultureros:
¿Ya? Y ellos, sí, ya lo dejamos allá. ¿Y quedó bien? Sí, ahí quedó ya en el sepulcro guardadito. Y a los minutos el hombre caminando por la plaza, por la calle principal. Oiga, ¿será que usted me puede explicar qué hacía yo en el cementerio? Al lado de una calavera. Impresionante. Entonces tenemos un niño, un joven, un adulto. Como Jesús es Dios, entonces Jesús quiere confirmar que Él hace las obras que solo Él puede hacer. Y por eso Jesús resucitó las mismas 3 edades. Resucitó a una niña que es la hija de Jairo, ¿cierto? Es una niña. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, que es un joven. Y resucitó a Lázaro, que es un adulto. 3 resurrecciones allá, 3 resurrecciones aquí, para demostrar que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No es tan complicado, es fácil. Entonces, a todos los resucitados, a todos, y de ahí para allá, pues usted se encuentra unas dinámicas parecidas entre Pedro y Pablo. Usted ve que en el libro de los Hechos, lea y estudie bien los milagros en los que Dios usó a Pedro. Anótelos bien en una lista. Y después, cuando pase el capítulo 10 de Hechos, empiece a revisar los milagros de Pablo. Y dígame cuántos hizo Pedro, cuántos Pablo, y qué diferencia hay entre uno y el otro. Y se dará cuenta que Pedro resucitó a una mujer que se llama, ¿se acuerda? Tabita, a Dorcas, una resurrección. Pero Pablo también resucitó. Pues estaba predicando, se durmió un muchacho, se cayó, se mató, Eutico. Y Pablo salió corriendo, oró por él y lo resucitó. Así que usted ve que el Dios que tenemos es un Dios que confirma para dar seguridad del poder que Él tiene. No tenemos un Dios, y lo que le estoy diciendo es que este Dios que tenemos, que es absoluto, no hace un milagro y después no vuelve a hacer nada para que la gente diga, ese fue muy de buenas. Perdóneme la expresión, eso fue un chiripazo. No. Nuestro Dios tiene todo poder y lo ha confirmado durante todas las edades, todas las edades. Ese es el Dios que tenemos, absoluto. Entonces, todas las resurrecciones necesitaron un protagonista. ¿Sí? Elías, Eliseo, la calavera de Eliseo, Jesús llamando de la muerte a los que estaban muertos, valga la redundancia, Pedro, Pablo. Siempre hubo una gente que tuvo que usar Dios para resucitar al muerto. Pero la pregunta es, al tercer día, ¿quién llamó a Jesús? ¿Quién fue al sepulcro para decirle, Jesús, levántate? ¿Quién fue a decirle, resucita? Nadie. Nadie. Jesús no necesitó que nadie lo llamara, porque Él es admirable. Recuerde que admirable es singular. No tiene otro como Él. Es distinto, es separado, no es como ninguno de los demás. Al tercer día destrozó esas cadenas y se levantó por Él mismo de entre los muertos para nunca más morir. Él vive y es admirable. Así que el Dios que nosotros adoramos, que es absoluto, resucitó por Él mismo, con poder y gloria. A Él nadie tuvo que irlo a llamar, venga, despiértese, levántese, salga de ahí. No. Él en Juan el capítulo 10 declara lo que iba a hacer. A mí nadie me quita la vida. Nadie. No se pongan a pelear quién mató a Jesús, si los judíos o los romanos. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la doy, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Los amo tanto a ustedes que voy a poner mi vida y después de 3 días la volveré a tomar. ¿Quién le creyó ese mensaje? A Jesús, ¿quién le creyó la predicación de la resurrección?
esa predicación, perdóneme que se lo diga de esta manera, pero esa predicación no se la creyó ni la mamá. Mire cómo es la cosa, ni la mamá. Así que hermano, si usted predica y no le creen, tranquilo. Que Jesús cuando predicó de que iba a resucitar, ninguno le creyó, ni la mamá. ¿Y cómo lo comprobamos? ¿A qué fueron las mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, el domingo en la mañana? ¿Ah? Iban a embalsamarlo, porque no tuvieron tiempo por el gran sabbat. Entonces, como había un gran sabbat, no podían ungirlo, así que lo envolvieron José de Arimatea y Nicodemo y lo metieron al sepulcro de José de Arimatea nuevo, y no tuvieron tiempo de echarle las especias aromáticas acostumbradas para embalsamar el cuerpo. Así que las mujeres dijeron, esperemos hasta el domingo y el domingo vamos a embalsamarlo. Ellas no fueron a ver si Jesús estaba vivo. Ellas fueron con las especias aromáticas a ungir el cuerpo muerto de Jesús y se llevaron una sorpresa. Ya no estaba ahí. Vea, tanto que una de las mujeres piensa que el varón que estaba sobre la piedra era el sepulturero. Y le dice, hágame un favor, ¿a dónde se llevaron a Jesús? ¿Qué hicieron con ese cuerpo muerto? Y él les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí por una razón, porque ha resucitado. Y nosotros creemos que Jesús esta noche está aquí porque ha resucitado. Así que los que viajan, hay gente que viaja mucho por diferentes lugares, ciudades, municipios, pueblos, veredas, países, y contempla maravillosos paisajes. Pero siempre habrá gente que mira un lugar y dice, yo he visto uno que supera este paisaje. La gente que viaja mucho, pues tiene en su memoria fotográfica y ahora en el celular también, en su correo electrónico, en sus imágenes de galería, paisajes que pueden superar a otro. En algún momento Dios me permitió hacer un viaje fuera del país y yo fui a contemplar un río famoso que hay y me quedé mirándolo y lo contemplé y le tomé una foto y bien. Y vine del viaje y entonces salimos con mi esposa a alguna ciudad del país y nos llevaron a un río muy bonito y estábamos mirando. Entonces mi esposa me dijo, uy, este río sí es bonito. Y yo le dije a ella, no, yo conozco uno más bonito que este. Y le mostré la foto, ella me dijo, ay sí, ese es más bonito que... Es decir, uno siempre verá un paisaje que supera a otro. Pero alguno de ustedes me pudiera decir si hay alguien que supere a Cristo. ¿Ha visto usted alguno más admirable que Él? ¿Conoce usted uno más hermoso que nuestro Señor? ¿Conoce usted uno más maravilloso, más grande, más santo, más puro, más perfecto que Cristo el Señor? Si yo le digo a usted, miren qué Cristo tan hermoso el que tenemos, alguien pudiera decir, yo tengo uno mejor que ese. No, el Dios que nosotros tenemos es único. Por eso al principio del culto cantaban, no hay otro Dios como tú. No lo hay, no conocemos ni existe tampoco. Mire, la maravilla de cualquier imagen o paisaje o lo que usted vea, la emoción de cualquier maravilla se acaba. Hay cosas que pasan. Usted puede contemplar algo y parecerle hermoso y al tiempo ya no lo ve igual. Pero usted puede admirar a Cristo un día, 15 días, 20 días, 3 años, 15 años, 20 años y lo sigue contemplando y sigue viendo que es admirable, y en vez de la admiración apagarse, la admiración va aumentando.
Entre más usted conoce a Jesús, más usted lo admira. Entre más aprende usted de la palabra, entonces más su entendimiento se apertura y usted dice: no, definitivamente el Dios que tenemos es muy grande. Y entre más días pasan, más grande usted lo ve, y entre más experiencias tiene, más lo ama usted a Él. Un niño le preguntó al papá, papá, ¿cómo es Dios? Y el papá pues estaba mirando a ver cómo le explicaba cómo era Dios. Dijo: no, pues ¿cómo es Dios? ¿Qué le digo yo? Iba pasando un avión por allá en lo alto y dijo: Dios es como ese avión. Y el niño volteó a mirar y dijo: tan pequeño, yo pensé que Dios era grande. Así que el papá le dijo: súbete al carro. Y se subieron al carro. Y el papá anduvo por un tiempo y lo llevó al pie de un aeropuerto. Y precisamente donde quedaba la carretera principal, ahí se veía toda la pista de aterrizaje. Entonces el niño le dijo al papá: ¿qué hacemos aquí? Le dijo: espérate. Cuando de pronto un estruendo. Y el niño volteó a mirar y vio un avión que venía a aterrizar grandísimo y pasó por encima de ellos. Y ¡brum! Aterrizó. Y entonces el niño le dijo: ¡uy, papá! Si ve ese avión tan grandísimo, tan inmenso, ¡uy! Y el papá le dijo: ese es el mismo avión que vimos hace rato. Y el niño le dijo: no, porque el avión que yo vi allá era chiquitico y este es inmensísimo, grandísimo. Y el papá le dijo: no, ese es el mismo avión. Lo que marca la diferencia es la distancia que hay entre el avión y tú. Entre más lejos tú del avión, más pequeño. Entre más cerca del avión, más grande. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entre usted más cerca de Dios, tú dices: ya yo conozco a Dios. Yo llevo 80 años caminando con Dios. Ya yo lo conozco y lo veo normal. No. Usted entre más tiempo y más cerca de Jesús, más grande y más poderoso lo ve. Usted no puede creer que por los años que tiene y por la experiencia que tiene, entonces usted es profesional en la presencia de Dios. Yo soy profesional en esto. Dios puede manifestarse aquí, yo no siento nada, porque no, al contrario, entre más tiempo usted con Dios, más sensible a Dios. Así que ¿qué tan lejos o qué tan cerca estás tú del admirable? ¿Todavía admiras a Jesús? Imagínense que es tan admirable que vamos a estar con Él por toda la eternidad. Y lo seguiremos admirando, porque su belleza y su hermosura es sin igual. Los más grandes intelectuales se han maravillado de Cristo. Los hombres más difíciles de admirarse han cubierto su rostro con sus manos, se arrodillan ante Él y se maravillan de los que recibe y de los que perdona. Porque, hermano, vea, yo voy a decirle la verdad. Jesús es admirable. Eso es una declaración justa. Él es admirable, hermano, pero cuando yo veo las obras que Él hace en nosotros, creo que es más admirable todavía. Que Jesús decidiera salvar a los más inteligentes del mundo. Que Jesús decidiera salvar a los más portentados, a los más acaudalados, a los que tienen una mejor educación. Que Jesús decidiera hacer un pueblo con la gente más ilustre del mundo. Eso sería normal. Claro, un hombre como Jesús conformando un grupo, pues se elegiría a los mejores. Pero mire este Dios tan admirable que tenemos, que pudiendo escoger a los mejores,
que pudiendo escoger a las mentes más brillantes, más dotadas, a las personas más acaudaladas, más adineradas, más portentosas, no los escogió a ellos, sino que el apóstol Pablo dice: de lo vil y menospreciado, de lo ignorante, de lo que no era, para avergonzar a todos ellos. Admirable. Admirable que perdone a alguien que no quería ser perdonado. Admirable que salve a alguien que era enemigo de él. Eso es admirable. ¿Usted cuántas veces habló mal del evangelio y despotricó de todo lo que es iglesia, y hoy está aquí con nosotros alabando a Dios? Dios hubiera podido decir: ah, sí, por bocón lo voy a dejar perder. Por darle piedra a los evangélicos se pierde. No, aquí está usted cantando con nosotros. Yo por acá tuve una experiencia muy bonita con un hermano que, cuando él era inconverso y él veía que yo iba a predicar en la plaza, él se paraba en una esquina y empezaba a sabotear, a gritar cosas y a decirle a la gente que yo los iba a robar, que yo era un vividor, que no sé qué. Y cuando yo terminaba de predicar, yo siempre me iba y lo saludaba. Y le decía: ¿qué hubo? Me decía: ¿qué más, hombre? Y me saludaba bien. Ni con rabia ni con nada, me saludaba bien. Era saboteador. Y entonces yo le decía al hombre: hombre, muchas gracias. Y él me decía: ¿por qué, pastor? Si yo lo que hago es burlarme de usted. Y yo le decía: lo que pasa es que usted es el que hace que la gente me ponga a mí cuidado. Porque cuando yo empiezo a hablar y usted no se burla de mí, la gente no me pone cuidado. Pero cuando usted empieza: eso es mentira, lo va a robar, ojo con ese man, ese es un vividor, pilas. Entonces la gente dice: ¿qué es lo que él dice? ¿Cómo nos va a robar? ¿Cómo nos roba? ¿Por qué es un vividor? ¿Qué es lo que él dirá? Entonces yo le dije: le agradezco, hermano, que no me falten los jueves aquí. Entonces él me decía: ¿en serio? Entonces él me decía a mí: entonces gásteme aunque sea un tinto, porque yo me desgasto de tanto hablar también. Como que hablo yo más que usted. Yo le decía: camine pues, tomamos tinto. Nos tomábamos un tinto y al jueves siguiente ahí estaba. Yo llegaba a veces 10, 15 minutos tarde y me decía: yo pensé que no venía hoy. Yo le decía: no, aquí estoy. Me decía: me avisa cuando vaya a empezar. Y yo me alistaba, porque yo hacía muchas cosas que no le puedo contar, para llamar la atención de la gente. Entonces yo hacía cosas para que la gente viniera. Y cuando ya yo estaba listo, entonces yo le decía, y me decía: ya. Y yo empezaba: Dios los bendiga. Y entonces le decía: ahí empezó. Ya va a empezar, ahí los va a embolatar. En eso duramos año y medio. Al año y medio yo estaba predicando en una dominical y terminé de predicar y le estaba diciendo a los hermanos: mire, Dios tiene tanto poder que salva a cualquiera. Es que Dios no me necesita a mí para salvar a nadie. Dios es el Salvador. Dios puede hacer que una persona llegue aquí a pedir salvación. Y los hermanos como: oremos, hermano, y oramos. Digamos gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hermano, Dios los bendiga, cada uno para su casa. Cuando íbamos a salir, el hombre se paró en la puerta y llegó y dijo: ayúdenme. Y la gente me miró y yo le dije: ¿qué hubo? Me dijo: ¿qué más, pastor? Ayúdeme. Y yo pensé que era que lo irían persiguiendo o lo iban a hacer algo. Y yo le dije: claro, éntrese. Pues yo pensé que lo irían persiguiendo, porque en la puerta me dijo: ayúdeme. Y yo le dije: éntrese rápido. Y el hombre se entró. Y los hermanos se quedaron mirando. Y uno de los diáconos sacó la cabeza así para mirar a ver. Y me dijo, yo le dije: ¿qué le pasó? Y entonces él me dijo: quiero ser salvo. Y entonces los hermanos se acordaron que yo había dicho: si Dios quiere traer a una persona aquí, lo trae. Y los hermanos dijeron: el pastor que tenemos es un profeta. Y yo le dije: ¿pero qué tiene? Me dijo: después le cuento, ore por mí. Yo le dije: claro, arrodíllese ahí. Y le llamé a los hermanos: hermano, oremos por él. Y oramos por él. Ya los hermanos empezaron a irse y él ya se quedó conmigo y empezó a contarme la situación que está viviendo en su casa, que estaba al borde del suicidio. Me dijo: ¿sabe, pastor, por qué no me suicidé? Le dije: ¿por qué? Me dijo: porque cuando estuve, él se puso una escopeta aquí y la iba a disparar. Y cuando fue a dispararla, él dice que se acordó de la gritazón que yo formaba en la plaza.
Entonces él me dijo, yo me acuerdo lo que usted decía porque yo le ponía bien cuidado para poder burlarme bien de usted. Entonces, depende de lo que usted dijera, yo le sacaba algo chistoso para que la gente se riera y eso. Y en esos recuerdos, entonces me acordé que usted una vez dijo que si ya alguien estaba cansado de la vida, entonces Jesús ofrecía una nueva vida. Que si alguien definitivamente ya no quería seguir adelante, había una oportunidad nueva, y por eso me vine corriendo para decirle qué es lo que tengo que hacer. Lo bautizamos y salía conmigo los jueves, y cuando él se convirtió, pues habían otros burleteros también, solo que este, como era el papá de todos, entonces le tenían miedo. Entonces el hombre decía, pastor, predique. Yo decía, pero tiene que colaborarme porque la gente no me pone cuidado. Entonces decía, yo le ayudo, espere. ¡Ay! Ya va a empezar este otra vez. Y ahí, pero ya no se hacía allá, sino aquí. Y entonces yo empezaba a predicar, y cuando alguien iba a molestar decía, póngase pilas. Usted sabe, yo me puedo escarriar un ratico y meterle la mano, así que respete. Y me miraba y me decía, pastor, ¿usted me da permiso de meterle la mano a aquel? Yo le decía, sí, claro, vaya. Entonces la gente respetaba. Vea, después ya como a los 3 años de estar allá, pasó a ser el del burletero a ser el que se paraba en el parque los viernes a predicar. Y empezaba a hablar y le decía a la gente, recuerden que yo me burlaba de los evangélicos, que yo les tiraba piedra. Acuérdense que yo les decía que les metiéramos candela. Pero aquí estoy predicándoles porque esto es verdad. Hermano, ¿eso es admirable o no? Admirable. ¿Cómo no se va a admirar uno de la obra que Dios hace en una persona de esas? Que pasó de ser enemigo a ser un predicador de lo que antes maldecía. Y esa obra no solamente la hace Dios en él, la ha hecho en muchos de nosotros. Él es admirable. El que antes llegaba a la cantina y sacaba su dinero y pagaba por emborracharse y maltrataba a su familia, pero hoy ya no hace eso. Hoy llega a la casa con felicidad y dice, mi amor, vamos a hacer el mercadito. Mi amor, mire, le compré unos zapaticos. Mi amor, le voy a comprar un cortecito para que se haga un vestido. Eso es admirable. La señora esa chismosa que recorría todo el barrio hablando mal de todo el mundo. La señora esa que era tabaquera y bruja. Y ahora alaba a Dios, glorifica al Señor. Y cuando van a hablarle mal de alguien, ella dice, no hagamos eso. Oremos por esa persona. Hablemos de Cristo más bien. Eso es admirable. El que andaba con una navaja, con una patecabra, el que andaba con un revólver para robar, para hacer daño a otro, y hoy lo pueden insultar, lo pueden difamar y no reacciona, sino que bendice a la persona. Dios le bendiga, Dios le bendiga. El que se paraba y se enfrentaba a 3 o 4 y hoy tiene que salir corriendo para evitar un problema. Eso es admirable. Eso es lo que Dios hace. El que no era capaz de ser fiel, ahora es un esposo fiel y que respeta a su casa. Eso es admirable. Jesús es admirable porque me amó. Vino a transformar mi vida para su gloria. Es admirable porque me perdonó y me ha dado una herencia eterna. Las heridas abiertas de mi alma fueron curadas. Mis trapos de inmundicia, mis obras fueron quitados. Me vistió con ropa blanca, limpia y resplandeciente, que es su justicia. Por fin hubo un canto de gozo, porque soy salvo y perdonado por Jesús. Ya yo no uso maldiciones, ni reniego, ni me quejo, ni maldigo. Ahora alabo a Dios. El que antes empuñaba su mano para hacerle daño a otro, ahora levanta sus manos para darle la gloria a Dios. El que antes usaba sus labios para decirle vulgaridades a otro, ahora abre sus labios para reconocer la grandeza del que amó. Eso es admirable. Vino y me perdonó.
Tuvo poder para calmar las olas de culpa dentro de mi corazón. Tuvo poder para imponer la paz en mi alma. ¿Usted ha tenido tristezas? ¿Ha estado enfermo? ¿Seguro? ¿Alguna vez ha estado afligido? ¿Cuántos aquí han pasado por pruebas? Pero díganme la verdad, ¿en todos esos momentos Jesús ha estado con ustedes o no? ¿Seguro? Haga memoria un momentico, piense por un momentico, ¿qué momento ha sido difícil para usted? Piense ese momento que de pronto le trajo el pensamiento a usted hasta de dejar el evangelio, que usted dijo, ay, no, yo creo que no, esta prueba no la puedo sobreponer, me va a tocar no volver a la iglesia. De pronto hay alguien aquí que se haya equivocado, que haya pecado y que haya pensado que por ese pecado ya no tenía más esperanza. Pero le invito a pensar esta noche, aún en esa condición, ¿usted cree que Jesús estuvo con usted? ¿Seguro? ¿Usted sí ha pasado por momentos difíciles o no? Pero no me diga amén para darme gusto, no. Piense si usted ha tenido una pesada carga. Piense si ha sentido una tristeza profunda. Piense si ha sentido alguna vez que ha defraudado a Dios. Piense si su error y su equivocación incluso le ha llevado a pensar que la prueba que está pasando es culpa de lo que usted hizo. De pronto haya alguien aquí que diga, hermano, preciso en estos días he estado pensando que esto que me está sucediendo es porque yo desobedecí, o fue porque me faltó oración, o no me consagré, o Dios me está reprendiendo por el pecado o por mi tibieza espiritual, porque hay gente que piensa eso. Pero esta noche yo lo invito de verdad a analizar y hacer un examen de conciencia. ¿Cree usted que por cruda que haya sido la situación, Jesús estuvo con usted allí al lado? A veces usted ni lo sentía, pero Él estaba allí como un testigo silencioso de todo lo que usted pensaba, de todo lo que usted decía, de su desesperación, de su angustia, de su dolor, de su aflicción. De pronto llegaste a pensar que esa prueba ya te iba a acabar y a destruir. Llegaste a pensar que Dios no te oía. ¿Sabe que situaciones como esas son tan tremendas que el salmista en algún momento de su vida dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo de día y no me oyes, y de noche y no hay para mí reposo. Oiga, qué situación la del salmista. Por lo menos usted ora y siente paz, pero este hombre oraba y no sentía reposo. Oraba y sentía que Dios no lo oía. Sentía la salvación lejos de él. Sentía que Dios lo había desamparado. Una situación muy dura. ¿Sabe qué me llama la atención de ese salmista? Y le estoy hablando del Salmo 22. Que cuando empezó a hablar de esa manera, hubo algo que lo hizo detener. De pronto reflexionó y dijo: hombre, pero yo ¿por qué estoy hablando así? ¿Y por qué me estoy expresando así? Y entonces paró y en el siguiente versículo dice: pero tú eres santo, tú que habitas en medio de las alabanzas de Israel. Este salmista identificó que el absoluto era perfecto, era santo, que en medio del abatimiento y de la tristeza Dios no se volvía malo, ni castigador, ni vengador. No, que Dios estaba lleno de bondad y de misericordia. Y entonces él recuerda y dice: pero, el pero
prueba anula todo lo anterior. Pero tú eres santo y tú pones tu habitación en medio de la alabanza de tu pueblo. Cuando tú lo admiras y empiezas a alabarlo, la situación empieza a cambiar, la dificultad se empieza a ir, la prueba empieza a desaparecer. Hermano, o sea que la respuesta viene. Puede ser que no. Puede ser que usted esté atribulado porque no hay para pagar el arriendo. Y usted diga, hermano, yo creo que esta prueba no la puedo superar. Y usted diga, yo creo que no puedo más, hermano, hasta aquí llegué. Y puede ser que de verdad no aparezca lo del arriendo. Pero la presencia de Dios producirá un nuevo sentimiento en usted. La presencia de Dios aparecerá con algo nuevo para usted. La presencia de Dios hará algo distinto para usted. Sabe, yo estuve en un lugar, pues, con algunas dificultades, como todos, y como todas las cosas normales. Y entonces llegó el día de pagar el arriendo y no tenía. El arriendo se cumplía, por decirle algo a usted, una fecha tentativa, el 5 de cada mes. La señora que nos arrendó era una señora de esas que son problemáticas, que le pone un pregón al que sea en la calle. Ella tenía fama de que ella llegaba a la calle e insultaba a cualquiera y lo trataba como quería. Y llegó el 4 de ese mes y no teníamos el arriendo ni posibilidad de conseguirlo. Yo dije, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Y entonces le dije a mi esposa, vení, oremos y digámosle a Dios que Él obre, que haga algo. Oramos, como a las 7 de la noche. Yo me puse a buscar en el celular, nombre por nombre, a ver a quién podía decirle que me prestara para el arriendo. Y no encontré a ninguno. Yo dije, no, qué tristeza. Llegaron las 11 de la noche. Yo en la oración le dije a Dios que iba a confiar en Él. Y a las 11 de la noche que me fui a acostar, me arrodillé a orar otra vez y le dije al Señor, Señor, pues yo no puedo resolver esto, la verdad. Encárguese usted, yo confío en que usted hará algo. Y me acosté, pero no dormí. Toda la noche vuelta para un lado, vuelta para el otro, me sentaba, me volvía a acostar, me paraba, le daba una vuelta a la cama, me volvía a sentar, me volvía a acostar, me paraba otra vez. Pensando, ¿de dónde saco la plata para el arriendo? ¿De dónde saco la plata para el arriendo? Dios mío, qué vergüenza. Esa señora va a decir que el pastor es un ladrón, que el pastor es un irresponsable. ¿Yo qué hago, Dios mío? ¿Yo qué hago? 5 de la mañana. Y yo, no puede ser. Y me arrodillé a orar. Y al ratico se levantó mi esposo y yo le dije, oremos. Y oramos. Yo dije, bueno, confío en ti, Señor. 6:30 y yo, Señor bendito, ¿yo qué voy a hacer? Y me iba para la cocina y salía para el patio y volvía a la sala y me metía a la oficina, salía para el cuarto pensando, preocupado, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿A quién llamo? ¿A quién le pido el favor? Señor bendito, ilumíneme a ver a quién. Nada. 7 de la mañana, pum, 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 pum. Y yo miré así a través del vidrio y vi que era la señora. Y entonces me llené de valor. Y como cabeza del hogar, como hombre de la casa, le dije a mi esposa, anda a atender la voz. Porque para eso uno es el hombre de la casa. Para eso uno lleva los pantalones. Y entonces mi esposa me dijo, no, vaya usted. Usted es el hombre de la casa y como hombre de la casa te digo, anda. Me dijo, no. Yo, y negra, colaborame, ayudame. Me dijo, no. Yo le dije, vámonos dos pues. Acompáñame. Entonces me dijo, bueno, hágale pues. Yo le dije, la estrategia está en meterla a ella aquí adentro de la casa. Metámosla aquí, que si nos pregonea, que nos pregonee aquí. Listo, dale. Yo abrí la puerta y en el nombre de Jesús. Y abrí y le dije, ¿qué más, vecina? Dios la bendiga, siga, por favor. Y ahí le eché ese rojo a la puerta. Yo le digo, bueno, me dirá pedazos de hacha aquí. El que vaya pasando por ahí medio escuchará, pero no es lo mismo. Entonces me dijo, ¿qué más, don Edgardo? Perdone la madrugada.
Yo dije, ay Dios bendito. Le dije, pero siéntese, tranquila, siéntese. Y nos sentamos en la sala. Entonces ella me dijo, es que vengo a hablarle del arriendo. Y yo toda la vida he tenido una costumbre, toda la vida. Desde que yo tengo uso de conciencia, me acuerdo que soy así. Usted y yo vamos a un lugar, a una panadería. Y dice, hermano, vamos a tomar un tinto, listo. Y terminamos y yo siempre me meto la mano al bolsillo. O sea, como que amenazo a la gente que voy a pagar yo. Yo me tomo, ya. ¿Cuánto es? Y la gente dice, no, yo pago, hermano, yo pago, tranquilo. Ah, bueno. Así que si usted ahorita me ve que yo hago así, no me crea. Y entonces ella me dijo, es que vengo a hablarle del arriendo. Y yo en mi mente humana, carnal, mundana, dije, me le va a subir. Ahora me va a decir que le dé un poquito más. Que por qué no le adelanto un mes. Ay, Dios mío bendito. Entonces yo me paré de la silla, le dije, sí, claro, sí, señora. Y metí la mano así, entonces me dijo, no, pero tranquilo, siéntese, siéntese. Y yo dije, Dios mío bendito, ¿qué me va a decir Jesucristo de la gloria? Señor, por favor, ayúdame, ten piedad. Entonces me dijo, don Edgardo, es que hoy llegan mis hijas de Estados Unidos. Y yo dije, ay, bendito Dios, peor todavía. Ya no es una, sino tres, porque ya tenía 2 hijas. Son 3 las pregoneras. No puede ser, no, ahora me va a echar las hijas. No. Yo le dije, ay, qué bueno, qué bendición. Que una cosa piensa uno y otra dice, no. Qué bendición, qué bueno, ay, qué rico que llegan las niñas. Me dijo, sí, y de eso precisamente, por eso quiero hablarle del arriendo, ya que ellas llegan. Y yo dije, ay, sí, claro, dígame. Me dijo, mire, si ellas me ven plata, no me dan nada. Así que vengo a rogarle un favor. Guárdemelo del arriendo ahí. No me lo vaya a dar hasta que ellas se vayan. Y yo me paré otra vez. Le dije, pues usted me dirá. Entonces me dijo, no, siéntese, don Edgardo, deje esa plata ahí. Y bueno, me senté. Y entonces me dijo, y mi esposa me miraba y me hacía, que yo porque metía la mano en el bolsillo. Y entonces me dijo, don Edgardo, entonces le recomiendo yo. Yo le dije, disculpe, y ellas duran aquí como cuánto tiempo más o menos. Pues para yo saber. Entonces me dijo, no, a veces 20 días, un mes, mes y medio. Depende del afán que tengan. Pero yo creo que esta vez vienen sin afán. Yo dije, qué bueno. Que vengan con paciencia a visitar a la mamá, claro, lógico. Y entonces yo le dije, ¿y siempre le dan alguito a ellas? Entonces ella me dijo, sí. Yo tengo que ser muy estratégica, don Edgardo, porque es que si la una ve que la otra me da, entonces la otra se tiene y no me da nada. Entonces yo tengo que ser muy viva. Yo le dije, ¿usted más o menos sabe siempre cuánto le dan? Digo, sí, más o menos. Y le dije, venga, ¿y si oramos? Y le pedimos a Dios que le dé mucho más de lo que siempre le dan. Y entonces ella me dijo, ¿será, don Edgardo? Yo le dije, el Dios que yo tengo hace maravillas. Si le contara. Me dijo, don Edgardo, pero esas son... Yo le dije, no, hasta esa gente Dios la transforma. Yo tengo testimonio para contarle. Y entonces me dijo, bueno, si usted me hace el favor, bueno, oremos. Vea, oramos, yo hice esa oración con todas las fuerzas de mi corazón. Señor, por favor. Cuando terminamos la oración, ella me dijo, don Edgardo, le voy a decir todo con esto. Depende de lo que me den, entonces yo también le doy una bendición a usted. Si la bendición que me dan es buena, entonces yo le doy parte del arriendo de este mes. Yo dije, bueno, listo, hagámosle así, listo, bueno. Entonces me dijo, bueno, estamos hablando. Dijo, ay, vea, le habré echado cerrojo a la puerta. Yo le dije, pronto el impulso de uno que siempre, por seguridad. Le abrí, bueno, Dios la bendiga. Vea, hermano, yo sentí primero alegría y después una pena tremenda, vergüenza. Y entonces mi esposa me dijo, ay, gloria a Dios. Yo le dije, gloria a Dios, no. Qué pena.
Ruth, yo no dormí anoche buscando la solución de este problema. Y le pregunté a ella, ¿vos crees que cuando hablamos con Dios anoche, Dios sabía lo que iba a hacer? Claro que Dios sabía. Yo le prometí a él que iba a confiar y no confié. Busqué la solución por mis medios. A ver quién me prestaba, a ver, y nada me salió. Para Dios demostrarme que Él es alguien digno de admiración. Admirable, es absoluto. Así que entonces le dije, nos arrodillamos y le pedimos perdón a Dios. Y yo le pedí perdón a Dios. Le dije, vea Señor, deme el agua donde me dé. Yo jamás volveré a desconfiar de usted. Yo voy a confiar en usted plenamente de aquí para adelante. Y me levanté y empezamos nuestra jornada. Como a las 11 de la mañana volvió la señora. Taca, 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 taca. Y yo la vi, le abrí. Hombre, Dios la bendiga, ¿qué más? Me dijo, permiso, don Edgardo. Y se metió a la casa y yo cerré la puerta y me dijo, ¿cómo le va? Y le dije, bien, sí señora. Me dijo, don Edgardo, hágame un favor. Sí que será. Y se metió la mano así por aquí, sacó un rollo de billetes así. Me dijo, es que esto me lo dio una de ellas, pero la otra no puede darse cuenta. Hágame un favor, ayúdeme a contar cuántos dólares hay ahí. Yo le dije, son dólares. Me dijo, sí. Ellas siempre me dan pesos, pero esta vez me dieron dólares. O sea que ya vamos ganando, don Edgardo. Yo le dije, amén. Y conté. Y le dije, tanto. Y entonces me dijo, don Edgardo, hágame un favor, guárdeme esos dólares. Con lo del arriendo. Yo le dije, no, pues lo voy a dejar un poquito aparte para no confundir las cosas. Pero yo la guardo, listo. Se fue. Guardamos los dolaretes esos. Salimos a hacer unas visitas, llegamos en la tardecita. Y cuando llegamos me estaba esperando así en la ventana. Don Edgardo. Yo dije, ¿qué más? Me dijo, ábrame ahí. Y abrí y entró. ¿Cómo le va, don Edgardo? Le dije, bien. Dijo, bueno, le tengo buenas noticias. Yo le dije, ¿qué será? Y me dijo que la otra me dio más que la primera. Yo le dije, bueno. Entonces me dijo, de todas maneras también le voy a dejar para que usted guarde esto otro. Le dije, listo, yo le guardo eso ahí. Entonces me dijo, don Edgardo, como Dios nos está bendiciendo tanto, entonces le voy a decir algo. No se preocupe por este mes de arriendo. Tranquilo, dejemos así, no se preocupe. Y dependiendo de cómo me vaya en la estancia de ellas, hablamos del otro mes. Le dije, le va a ir bien, le va a ir muy bien, le va a ir extremadamente bien. ¿Será, don Edgardo? Entonces yo le dije, me conviene que a usted le vaya muy bien. Claro. Y me trajo unos chicles para las niñas. Entonces me dijo, mis hijas le trajeron regalo a sus niñas. Mire, unos chiclecitos y una pantalonetica aquí. Y eso que son más tacañas, don Edgardo. Pero como que Dios está obrando. Yo le dije, yo creo que sí. Pasamos esos días, efectivamente duraron como un mes. Cuando se fueron, entonces ella vino por sus dolaretes. Me dijo, don Edgardo, ¿me tienen los dólares ahí? Le dije, sí, claro. Me dijo, ¿se acuerda que yo le dije, depende de cómo me fuera? Pues don Edgardo, este mes que va a arrancar tampoco me dé nada porque me dieron de sobra. Yo le dije, bueno, listo, me alegro. Ya estaba todo listo ahí. Y saqué sus dólares, se los di. Me dijo, muchas gracias, don Edgardo, que Dios lo bendiga. Le dije, a usted que Dios la bendiga, muchas gracias. Ese fue. Yo pedí a Dios que me mostrara a alguien para que me prestara lo de un mes. Y Dios no me dio nada, no me dio, porque Dios no me dio la plata, no me la dio. Pero la dueña me regaló 2 meses de arriendo. A veces usted dice, Señor, bendito, se me va a acabar el mercado, que alguien me regale un mercado, y de pronto no le regala nada. Pero usted no se da cuenta que la panela le rindió más, que el arroz no se le acabó tan rápido, que la botellita de aceite que usted había dicho, yo creo que por allá hasta mañana, pasa la semana y todavía está la botellita de aceite ahí, y usted no repara los milagros que Dios hace en su artesa de amasar, en su canasta familiar.
Vea, termino con esto tan curioso que me pasó. Usted sabe que yo, por ahora, estoy en el norte de Bogotá. No, por ahora, en el norte de Bogotá. Y allá, pues, obviamente, los servicios son caros y todo. Y ayer me llegó una visita al acueducto. Una visita al acueducto. Entonces, yo atendí la visita, entonces me dijeron, es que venimos porque tenemos una preocupación. Yo le dije, sí, claro, ¿qué será? Me dijo, pero ya revisé el contador y lo veo funcionando bien y todo. Lo que pasa es que el acueducto visita cuando el consumo se sube y cuando el consumo se baja. Y aquí, en esta casa, en el tercer piso, que es donde vivo yo, hay una cosa extraña. Le dije, ¿qué será? Me dijo, que el consumo se bajó. Por eso le llega el recibo tan barato. Yo dije, vea pues si quiere usted entra y revisa las llaves y revisa la tubería. Me dijo, no, pero es que aquí estoy viendo el contador y el contador está andando normal. No hay ningún problema. ¿Tiene usted alguna explicación de por qué bajó el consumo? Y yo le dije, porque es que tenemos un huésped que hace rendir todo. Me dijo, sí, yo le dije, sí. Ese hace que la luz rinda más, que el agua rinda más. Me dijo, ¿será que él reutiliza agua? Yo le dije, él reutiliza agua, tierra, sal, todo. Se reutiliza todo. Hasta usted también lo puede reutilizar. Y me dijo, bueno, voy a hacer esa anotación aquí. Y aquí tengo en el celular lo que escribió. Huésped ahorrador. Reutiliza agua. Yo le dije, bueno, listo. Dijo, listo, no hay problema. Ahí le seguirá llegando barato mientras esté el huésped ese. Le dije, muchas gracias. Muy amable. Hermano, ¿usted cree que eso no es de admirar? Para mí es admirable. De yo mirar las facturas que pagaban antes a las que yo pago hoy, y yo digo, Dios es muy bueno conmigo. Perdónenme porque yo hablo así a veces como tan suelto, pero es que Dios es una calidad. Usted tiene un Dios a todo dar, que lo ha librado de cosas que usted ni se imagina, que lo ha guardado de peligros que usted ni ha sabido, que lo lleva, que lo trae, que lo protege, lo bendice, lo corona de favores y misericordias, lo sana, lo guarda de la enfermedad, lo liberta de la muerte, lo saca del hoyo. Él hace obras maravillosas, es admirable. ¿Cómo no ha de recibir nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro aplauso, nuestro reconocimiento? ¿Será que hay alguien esta noche que tiene algo para decirle, eres admirable? Me has dado la vida, me has dado el perdón, me has dado la salvación, me has dado la alegría, me has dado la paz, me has dado el gozo. Colóquese en pie, por favor, colóquese en pie.